Pues como le decía al principio de este programa, arrancamos esta mañana de COPE en Melilla con la diputada CPMista Dunia Al-Mansuri aquí en nuestro estudio. Vamos a repasar con ella la actualidad política local, pero vamos a hacerlo comenzando y valorando pues lo que se ha desarrollado justamente esta misma mañana, que ha sido ese pleno. Bueno, cuéntame, Dunia, ¿cuál ha sido la posición de CPM en este pleno de este lunes? Bueno, hoy era un pleno que se preveía sencillo, entre comillas, porque bueno, uno de los puntos que iba era un tema de una expropiación forzosa para la creación de un centro cívico en La Cañada. Y bueno, la crítica por parte de Coalición por Melilla fue una crítica, entiendo que constructiva. Por un lado, falta determinada documentación en el expediente que es preceptiva, y de no aportarla, pues lo único que se va a conseguir es que el expediente se alargue en el tiempo. Y por otro lado, y que creo que esta es la crítica fundamental y principal, que no entendemos que habiendo terreno público en el que poder hacer esa infraestructura, que entendemos que es importante porque de hecho parte de una propuesta de Coalición por Melilla, de una moción que presentamos, al usar la vía de un terreno de un particular, de un tercero, pues lo único que se va a conseguir con esto es alargar el procedimiento pues como mínimo 2 años. Por lo tanto, no entendemos que se haya hecho de esa manera. No obstante, nos hemos abstenido porque lo que es el espíritu del proyecto y lo que se va a abordar con el proyecto creemos que es interesante que haya un centro en el que se pueda dar formación y se puedan prestar servicios no solo a los vecinos de La Cañada, sino que lo que se pretendía con la moción de CPM es precisamente integrar a La Cañada en toda la ciudad, porque claro, si lo que hacemos es un centro solo para los vecinos de La Cañada, pues estamos nuevamente, ¿no?, reforzando esa idea de gueto. Y no es lo que se busca. Lo que se busca es que sea un centro cívico y un centro multidisciplinar en el que se puedan realizar actividades para que los ciudadanos melillenses entiendan que La Cañada es un barrio como cualquier otro. Estamos escuchando a Dunia Al-Mansuri sobre pues esa propuesta. Se ha abordado hoy ese centro cívico de La Cañada en el pleno de la Asamblea entre los distintos puntos. Está exponiendo que ha sido una abstención por parte de su formación porque no entienden pues ese procedimiento que se está realizando. Sin embargo, esta no es la única crítica que su formación en las últimas semanas está realizando al Ejecutivo local. También en materia de medio ambiente hemos visto cómo pues vuestro portavoz también ha lanzado críticas sobre la colocación de los diferentes contenedores, por ejemplo, en materia de medio ambiente. Sí, bueno, hay varias críticas, sobre todo en cuanto a la falta de transparencia, no solo a la colocación, sino al coste de los contenedores. Hemos podido comprobar que los mismos contenedores, fabricados de la misma manera, incluso por el mismo fabricante, en otras zonas del territorio ha supuesto un coste 3 veces inferior al que ha supuesto ese coste en Melilla. No obstante, el coste de los contenedores debería estar incluido en el contrato de limpieza. Estamos hablando de un contrato que supone más de 14 millones de euros al año. Es un importe bastante elevado. De hecho, ese ha sido un contrato que ha tenido bastante controversia en la legislatura anterior por parte de Coalición por Melilla y el antiguo consejero de Medio Ambiente. Se intentó sacar a licitación un nuevo contrato, no prorrogando el contrato que sigue siendo el actual concesionario, precisamente porque el contrato anterior, que venía de un contrato tramitado por el anterior gobierno del Partido Popular, tenía una serie de carencias, entre otras, pues precisamente contenedores, maquinaria necesaria para poder mantener la ciudad limpia de una manera más adecuada, los contratos de los trabajadores, porque en el contrato anterior se permitía que hubiera trabajadores que trabajaran tan solo 2 días a la semana con salario de vergüenza. O sea, un padre de familia o una madre de familia o una persona que viva sola no puede vivir con 200 euros, que es lo que pagaban esos trabajadores. Entonces, nuestro objeto y el objetivo principal de no querer renovar ese contrato, que finalmente se tuvo que renovar con los votos a favor del Partido Socialista y el Partido Popular, porque no quisieron que se hicieran las mejoras necesarias, queríamos incluir todas estas cuestiones. ¿Qué ocurre? Pues a lo largo de esta legislatura finaliza el contrato anterior, el Partido Popular lo saca a licitación y no incluye
cuestiones tan importantes como estas, que deberían estar ya incluidas dentro del contrato y no tendríamos por qué pagarlas aparte como las estamos pagando. Sobre todo porque el contrato ha pasado de unos 8 o 9 millones de euros al año que nos costaba anteriormente a 14 millones de euros. Es un incremento lo suficientemente elevado como para que ya incorporara toda la adquisición de maquinaria, de contenedores, etcétera, y no que ahora la ciudad autónoma, tras este coste adicional que está teniendo el contrato, que no se puede justificar todo en costes de personal, porque no se ha incrementado tanto el coste de personal, pues que en ese incremento no se haya incluido la compra de todos estos materiales. Hemos empezado el año, se puede decir, en el ámbito político con diferentes cruces de opiniones, también alrededor de la aprobación de los presupuestos generales de la ciudad. A principio de mes, el presidente autonómico, acompañado también de diferentes miembros del gobierno, presentó lo que podría decirse que es el proyecto de Melilla en base a estos presupuestos. Desde Coalición por Melilla creen que finalmente o se conseguirá antes de terminar la legislatura de cumplir ese objetivo que se marcaban, como por ejemplo, pues el pedir que Melilla sea comunidad autónoma. No, no lo vamos a conseguir porque el gobierno realmente no lo quiere. Y antes de entrar en este tema concreto, un asunto que hila precisamente con el tema anterior de medio ambiente, fíjese la incongruencia de los presupuestos. Hemos incrementado el coste del servicio de limpieza, pero es que además se han presupuestado 2,5 millones de euros aparte para contratar a 90 personas que fiscalicen el trabajo de la empresa de limpieza. La empresa de limpieza se entiende que, tal y como establecen los pliegos, tiene que tener coordinadores por zona, tiene que tener una serie de encargados y de responsables que velen por el cumplimiento del contrato, que además debe haber un funcionario encargado del área de medio ambiente que vele igualmente por el cumplimiento del contrato. Pero aparte de haber incrementado exponencialmente y sustancialmente el contrato, nos encontramos con otra partida de 2,5 millones para que haya personas por las calles comprobando que los trabajadores del servicio de limpieza hagan su trabajo. Eso es lo más incongruente. ¿Por qué? Porque además no es un empleo estable. Esa partida tiene una duración de 2 años. Y dentro de 2 años ya no va a ser necesario que se compruebe si la empresa de limpieza cumple o no. O sea, estas son las grandes incongruencias. Estamos ante un presupuesto totalmente electoralista. Un presupuesto que está preparando las elecciones para el Partido Popular. Porque el tema principal por el que me había preguntado, Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía estaba ya preparado con todos los informes y con 2 borradores para ponernos de acuerdo, un borrador que presentó Coalición por Melilla y un borrador que presentó el Partido Popular. En el año 2023 estaban listos para pasar por comisión de reglamento y pasarlos a pleno para su posterior elevación al Congreso de los Diputados. Se quedó paralizado porque llegaban las elecciones, con el compromiso de que una vez que se conformara el nuevo gobierno retomaríamos un asunto de vital importancia para Melilla. Porque cuando se habla de Estatuto de Autonomía la gente lo ve como un documento que ni fu ni fa, no, es un documento importantísimo, porque eso es lo que nos permitiría tener, por ejemplo, competencias en sanidad o en educación, que son los grandes problemas que tiene la mayoría o la totalidad de los ciudadanos melillenses. Luego nos encontramos con que también podríamos tener competencias en empleo, que actualmente no la tenemos. Tenemos una consejería de empleo, pero que gestiona planes de empleo y poco más. Tiene competencias en economía para poder desarrollar el empleo. Y el Partido Popular ha tenido 3 años para gestionar este documento. De hecho, tanto en juntas de portavoces como en comisiones de reglamento se le ha preguntado por el desarrollo de este documento y a día de hoy no se nos ha dado ni siquiera un borrador de qué documento pretenden presentar. No tienen ni la más mínima intención. Y tampoco tienen la más mínima intención porque no hace mucho se ha aprobado el reglamento de gobierno de la ciudad en el que han rebajado la categoría de Melilla a ayuntamiento.
por nuestra peculiaridad. Hay normas de régimen local y luego hay otras de régimen autonómico que podemos acogernos a una u otra, y el gobierno de la ciudad ha decidido rebajar el reglamento de la ciudad, de gobierno de la ciudad, a un ente local, a un ayuntamiento de un pueblo. Por lo tanto, yo creo que eso no es real. Luego nos encontramos con que las obras no se ha hecho ni una. El presidente de la ciudad reconocía no hace mucho que las obras están gestionándose en los despachos. No, señor presidente, las infraestructuras que necesitan los melillenses no se gestionan en los despachos, se gestionan en la calle. Y no nos olvidemos que por parte del gobierno anterior le dejamos 100 millones de euros en los bancos. 100 millones de euros en los bancos, con proyectos ya tramitados, con gestiones hechas para que simplemente se pusiera la primera piedra. Y no han sido capaces ni siquiera de finalizar eso. Tampoco han sido capaces de poner en marcha los proyectos de fondos europeos. 200 millones de euros en fondos europeos que le hemos dejado planificados, que lo único que había que hacer era ejecutar. Han tenido 3 años para hacerlo y no han hecho absolutamente nada. En cuanto a estos presupuestos, una de las críticas también, y se puede decir de las cosas que más se quejaba Coalición por Melilla, era que de todas las propuestas que habían presentado, no se ha aceptado ninguna. Dentro de esa batería de medidas que poníais sobre la mesa, ¿cuál se puede decir que es de las más urgentes que se debería implementar aquí en Melilla? Bueno, yo creo que sobre todo las que están relacionadas con educación y con la atención a personas con necesidades especiales. Nosotros hacíamos una propuesta que creo que es de justicia, ya que en este caso el Ministerio de Educación no está cumpliendo con Melilla, y de ahí la importancia del Estatuto de Autonomía para que pudiéramos gestionar las necesidades reales de Melilla desde aquí, desde el suelo y desde saber lo que se necesita. Bueno, pues una de las propuestas que hacíamos era que en todos los centros escolares de Melilla pudiera establecerse la figura del maestro sombra. Lo hay en algunos centros, pero ni son suficientes ni están en todos los centros en los que se necesita. Asimismo, aunque es cierto que siguiendo la dinámica del gobierno anterior, este gobierno ha mantenido la figura de los enfermeros y enfermeras en los centros educativos, pero es que no hay un enfermero o enfermera por centro. Es que hay una persona que se tiene que repartir en varios centros. Y claro, eso tampoco cubre las necesidades reales, porque no nos olvidemos que en Melilla tenemos un hándicap en la educación, y es que tenemos 3 veces más que la media nacional de niños con necesidades especiales. Y esa diferencia que tenemos con el resto del territorio se debe ver reforzada con el presupuesto de la ciudad. Y no ha sido así. Esa era una de las propuestas. Otra de las propuestas que le habíamos planteado al gobierno era la creación de un centro de grandes dependientes para personas mayores o no tan mayores, que por ejemplo los jóvenes que ya no pueden acudir al centro Reina Sofía, que sean personas que puedan seguir formándose, que puedan seguir teniendo actividades y que puedan tener una vida más allá de estar en su casa encerrados, o que los lleven a un centro en el que vean las horas pasar. O sea, dignificar a todas estas personas. Nos hemos encontrado que, por ejemplo, programas tan importantes y tan dignificantes de aquellas personas que tienen necesidad, como la tarjeta familia, se ha suprimido por parte de este gobierno. Y no entendemos que se tomen ese tipo de decisiones sin ni siquiera escuchar las propuestas que se te hagan. Luego, bueno, habíamos planteado todo tipo de propuestas, desde nuevas infraestructuras deportivas, reparaciones integrales de los distintos barrios, pero yo creo que lo más importante y lo más sensible es precisamente lo de aquellas personas que tienen necesidades especiales. Estamos hablando de política local, pues de las diferentes propuestas.
que plantea CPM y que bueno, que finalmente no se han tenido en cuenta por parte del gobierno local. Una de las quejas relacionando pues todo esto que estamos hablando también es, bueno, pues acusáis también al gobierno de Juan José Imbroda de emplear un rodillo parlamentario, por así decirlo, con esa mayoría absoluta. En este sentido, ¿cómo puede afectar a lo que sería la calidad democrática de aquí de la ciudad? Hombre, afecta y se ve ya no solo en el presupuesto y cómo actúa el gobierno, sino en la propia dinámica parlamentaria. Es tremenda la forma que está utilizando el actual gobierno de la ciudad, que prácticamente impide el debate. Pero bueno, entrando en ese rodillo de cara a lo que afecta directamente al ciudadano. Hace unos meses intentaron llevar a pleno la modificación del reglamento de ayudas de la ciudad autónoma. No han dado a la oposición, ni a las ONG, ni a las asociaciones, ni a los ciudadanos que se pudieran ver afectados por ese reglamento el plazo mínimo para que pudieran opinar al respecto. Ese reglamento se quedó sobre la mesa por una advertencia de legalidad que hizo el grupo de Coalición por Melilla, porque ese paso es obligatorio. Pero el gobierno, con su rodillo y con su mayoría, pretendía pasar incluso por encima de la ley que le obliga a dar un tiempo de alegaciones o de reclamaciones a aquellos que lo consideren oportuno. En comisión, posteriormente, después de dejar el asunto sobre la mesa, pedí yo personalmente a la consejera de Políticas Sociales, a la señora Randa Mohamed, que si nos iba a dar margen para poder aportar algo. Nos dijo que se lo pensaría y seguimos esperando. Y como esto, todo. Algo tan sensible como pueden ser las condecoraciones, placas al mérito social, medallas de oro. Hemos entrado en una dinámica que no es buena para nadie. De hecho, en la última Comisión de Cultura, mi compañera Cecilia González le propuso a la consejera de Cultura oye, vamos a bajar el nivel, vamos a intentar ponernos de acuerdo como se hacía antes, que intentábamos un poco ver los méritos, ponernos todos de acuerdo y que no sea una imposición, porque hay propuestas presentadas por la oposición. Y en comisión le dijo que no iba a negociar absolutamente nada, que ellos tenían la mayoría suficiente y que por lo tanto no necesitaban llegar a ningún acuerdo con la oposición. Y ese rodillo afecta en todo, en las decisiones que toma el gobierno, en las no decisiones que toma el gobierno. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con la residencia de estudiantes y deportistas? Que llevábamos desde el principio de la legislatura advirtiendo que los trabajadores iban a terminar sin contrato. Pues están una parte de los trabajadores en el paro y otra parte en ERE. ¿Por qué? Por la mala gestión del gobierno y el rodillo. Y el no querer aceptar propuestas que no salgan de su bancada, por muy coherentes que sean. Y están perjudicando muchísimo a Melilla. Tienen a Melilla totalmente paralizada desde el punto de vista político y administrativo, porque esa falta de ejecución, ese no querer aceptar lo que se dejó preparado por el gobierno anterior, lo único que ha hecho es frenar totalmente la economía. Somos el territorio de toda la Unión Europea que más número de empresas ha perdido en el año 2025. Mientras que con el gobierno anterior tejimos una red de seguridad para sostener a las empresas por la crisis provocada por el COVID, este gobierno ha soltado la red y ha dejado que caigan las empresas en Melilla. Y eso se está viendo en la ciudad, locales cerrados, locales de se alquila, cada vez menos oferta para los propios melillenses, porque el que una empresa cierre no es solo lo que supone al empresario, es que a lo mejor esa empresa daba unos servicios a los ciudadanos melillenses que ahora ya no vamos a tener. Y ese es el rodillo del gobierno del Partido Popular, un rodillo y una falta de altura política y de mira política, ya no por los diputados de la oposición, que entendemos que, bueno, que teniendo ideas distintas no nos quieran hacer caso, pero por lo menos que escuchen a los ciudadanos que se quejan. Están las redes sociales llenas de quejas en contra de la forma de actuar del gobierno y no se dan por aludidos.
Estamos escuchando a la diputada cepemista a Dunia Al-Mansuri hablar de la política local gestionada en este sentido desde el gobierno de Juan José Imbroda, pero también tenemos que hablar de esa política que está gestionada directamente desde el gobierno nacional. En este caso vamos a hablar de sanidad, y es que el hospital universitario ha sido objeto también de crítica ciudadana, pero también en el ámbito político. Sí, hay que reconocer que, perdón, que el hospital, pues en sus inicios no está cumpliendo con las expectativas, falta personal, está medio hospital prácticamente cerrado, y en cuanto a la operatividad del hospital en sí, está siendo muy complicado. Yo creo que el cambio del hospital comarcal al UME no se ha hecho de la manera adecuada como para que funcionara correctamente. La crítica política entre el PP y el PSOE siempre es, entre ellos digo, siempre ver quién impulsó mejor el proyecto, pero esa guerra entre las dos franquicias nacionales a lo único que han llevado es a un retraso de 15 años de la puesta en marcha del hospital, porque el hospital inició su andadura en el año 2007. Se ha puesto en marcha a finales del año 2025. Si a eso le restamos el periodo de obras, son 15 años de retraso por estar tirándose los trastos a la cabeza el Partido Popular y el Partido Socialista. De ahí la importancia del Estatuto de Autonomía de Melilla. Y para ir cerrando, por así decirlo, esta entrevista, tocando un poquito todo el panorama político y actual que tenemos en la ciudad, CPM también se ha pronunciado sobre una de las medidas más novedosas, por así decirlo, pero también más habladas en todo el territorio nacional, como es esa regularización extraordinaria de inmigrantes. Cuéntame cuál ha sido la posición ante esta medida de Coalición por Melilla. Bueno, yo creo que cualquier medida que dignifique la situación de las personas, independientemente de donde sea, es una medida que hay que aplaudir. Son personas que están en nuestro territorio, son personas a las que se les suele explotar, a las que se las suele utilizar para aquellos trabajos que otros no quieren, y que menos que tengan una situación regularizada, que tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones que los españoles y que puedan hacer una vida normal. Nosotros rechazamos de plano cualquier reacción xenófoba o racista respecto a esta situación, porque yo creo que la inmensa mayoría de las personas que vienen a nuestro país vienen con necesidad de tener una vida mejor, y son personas que aportan. No hace mucho daban datos de la seguridad social en cuanto a la afiliación a la seguridad social, y había un buen porcentaje que lo cubría precisamente estas personas, y gracias a esas personas también se seguirán pagando pensiones cuando nos tengamos que jubilar los demás. Por lo tanto, a mí no me gusta entrar en la demagogia cuando se trata de personas, y cualquier medida, insisto, y quiero que este mensaje quede muy claro, cualquier medida que dignifique la situación de las personas, que afecten a sus derechos humanos, a sus derechos como persona, nosotros lo vamos a recibir bien. Ya, sí es verdad, para ir poniendo el punto final, pero se me quedaba, por así decirlo, en el tintero, es ese plan integral también por parte del Ejecutivo Nacional que, recientemente, también a finales de enero, principios de febrero, el propio secretario de Estado de Política Territorial aseguraba que el 77% de ese plan se había ejecutado o se estaba ejecutando aquí en la ciudad. Por una parte, por parte del gobierno local, desmintió estas afirmaciones. También por parte de algunos partidos de la oposición local también se posicionaron en contra de estas declaraciones del propio secretario de Estado. Coalición por Melilla cree efectivamente que se está cumpliendo este plan integral, o que sin embargo queda todavía mucho por hacer. El problema que tenemos con el plan integral, al igual que el plan estratégico que se aprobó en el año 2022, que era un plan estratégico que abarcaba el desarrollo económico, social, educativo de la ciudad hasta el año 2029-2030, son planes que el gobierno de la ciudad, al igual que como he dicho anteriormente, lo han dejado guardado en un cajón.
antes de que entrara de nuevo el Partido Popular a gobernar, había una serie de mesas en la que de manera bilateral se hacía un seguimiento de lo que se estaba haciendo y qué medidas había que poner en marcha, qué presupuestos había que poner, qué parte ponía la ciudad, qué parte ponía el Estado, qué parte se cubría con fondos europeos, porque ya habíamos también canalizado a través de fondos europeos varias de las iniciativas que se iban a llevar a cabo con cargo precisamente al plan estratégico de la ciudad. Y el Partido Popular no, es que ni siquiera tiene rigor en lo que dice, porque realmente no se está haciendo un seguimiento de eso. No, se han eliminado todas las mesas en las que se pudiera hablar y se pudiera dialogar. Aquí el señor Imbroda, y lo digo en mayúsculas, está siendo una persona que no está cuidando Melilla. El señor Imbroda no está mirando por Melilla. Está traicionando a los melillenses porque está poniendo por encima de los intereses de Melilla las siglas de su partido. En esta guerra nacional en la que se ha entrado entre, por un lado, PP-Vox, que ya cada vez parece que son lo mismo, y el Partido Socialista, están arrasando a Melilla. Y al señor Imbroda no le importa. A mí me da envidia el Partido Popular de Ceuta, y mire que no soy de derecha, soy de izquierda progresista. Pero es que el señor Juan Vivas pone a Ceuta por delante. De hecho, en la financiación autonómica, en lugar de oponerse porque Génova se lo ha mandado, ha hecho una serie de peticiones al Estado y al Ministerio de Hacienda para que, en caso de que esas peticiones sean aprobadas para Ceuta, va a votar a favor, independientemente de lo que le diga su partido. Que no nos olvidemos que llevamos ya casi 150 millones de euros perdidos porque el señor Imbroda, en lugar de estar atento a su teléfono para negociar con el Ministerio de Hacienda la financiación autonómica para Melilla, se fue a navegar en un barco con el señor Marín. Y ese dinero lo perdimos. Por eso digo, el señor Imbroda traiciona a Melilla. Porque estar por los melillenses no es entrar en esta política sucia de y tú más, y quién lo ha hecho peor, pero de Melilla no hablamos. Y de los intereses y las necesidades de Melilla no se habla. Pues nos quedamos aquí con esta reflexión por parte de Dunia Al-Mansuri, diputada CPMista, y vamos a despedirla. Muchísimas gracias a vosotros siempre por haber venido a este estudio de COPE Melilla y por habernos atendido en esta mañana de lunes. Muchísima suerte. Bueno, nos volveremos a ver fuera de micrófonos también y en toda esta actualidad, como estamos diciendo, política.